Hay información importante que se está publicando este día en sinembargo.mx sobre esta gran artimaña de Ricardo Salinas Pliego que podría tener un impacto fuerte en México y es justo por el tema que tiene allá de adeudo en Estados Unidos. Es un reportaje que publica este día nuestra compañera Montserrat Antúnez, en donde pues nos explica cómo México estaría obligado a pagar la deuda millonaria que TV Azteca tiene con inversionistas de Estados Unidos, porque el arbitraje contra el gobierno federal que presentaron en el marco del Tratado de Libre Comercio sigue abierto. Así ya lo explicó Catherine Patjet, quien es asesora legal de los demandantes desde la firma Akin Gump, y pues se le da una entrevista a nuestra compañera Montserrat Antúnez. Esta semana justo la arrancábamos cuando les daba esta información de un caso que México estuvo litigando durante 6 años, también en cortes internacionales, también dentro de un tratado de libre comercio, de un negocio de privados que hicieron de la mano fraudulenta de funcionarios de Miguel Ángel Mancera, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, que también buscaban cobrarle al gobierno de México 2,100 millones de dólares. Afortunadamente ese caso, después de 6 años, porque son casos muy, muy extensos, después de 6 años falla a favor de México, y los privados tendrán que pagarle, no solo pues no van a recibir nada de lo que nos querían quitar, sino que tendrán que pagarle al gobierno de México el monto de despachos legales para llevar todo ese caso. Pues no es el único que tenemos. Esto de Ricardo Salinas Pliego pues es algo que se suma, incluso pues yo no dudaría que fuera parte de su estrategia hacer que pues México termine pagando este adeudo con los inversionistas de Estados Unidos. Vámonos con los datos. La deuda inicial de TV Azteca era de 400 millones de dólares, que son más de 7,000 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Inició en 2017 con títulos de deuda que acordó pagar semestralmente a los acreedores de Estados Unidos. Como en muchas otras áreas, en 2021, Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca dejan de cumplir esos pagos. Los inversionistas de Estados Unidos, a través de diversas filiales, adquirieron esos bonos de deuda que han aumentado y hasta la fecha el monto a pagar, como lo afirma la abogada, es de 600 millones de dólares. Estamos hablando de poco más de 10,6 mil millones de pesos. Patjet explica a Montserrat Antúnez que el arbitraje internacional de tratados de inversión que iniciaron pues no es contra TV Azteca, es contra el gobierno de México. No es contra Grupo Salinas, no es contra Ricardo Salinas Pliego. El caso que se lleva es contra el gobierno de México, porque así lo estipulan las reglas del TEMEC. Esto se debe, explica la abogada, a que el gobierno de México incumplió sus obligaciones debido a las acciones del Poder Judicial que fueron a favor de Ricardo Salinas y de TV Azteca. Específicamente se refieren a los amparos que TV Azteca interpuso contra los inversionistas de Estados Unidos y la falta de debido proceso que el tribunal otorgó a los inversionistas. En resumidas cuentas, este argumento de la abogada es el costo de la corrupción del Poder Judicial. Si estamos hablando que el monto que se le debe a estos inversionistas estadounidenses es de 600 millones de dólares, ese podría ser el costo que tuvo que jueces, ministros, magistrados se dejaran comprar y actuaran para beneficiar a las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Es lo que explica la abogada. El caso es contra el gobierno de México porque México incumplió sus obligaciones por las acciones del Poder Judicial a favor de Ricardo Salinas Pliego. Esto, cuando leía el texto, se me vinieron a la mente, pues sí, muchos que decían, no, que el Poder Judicial, que van a acabar con esto, que es una venganza de López Obrador contra Norma Piña. O sea, este es un claro ejemplo de cómo el Poder Judicial sí estaba podrido, porque esto no le está diciendo López Obrador, no le está diciendo Claudia Sheinbaum, lo está diciendo una abogada estadounidense que representa a un grupo de inversionistas en Estados Unidos. Y ellos detectaron, y así inicia el caso, que fue el Poder Judicial el que estuvo beneficiando durante años a Salinas Pliego
y por lo tanto, en esos años de beneficio, el gobierno de México nunca hizo nada y por lo tanto es culpable, incluso por omisión. Para que esos que aún siguen pensando en que no se tenía que tocar al Poder Judicial, si quieren un dato que se pueda cuantificar, es este. No, o sea, claro que tuvo sus consecuencias. Todos estos años, perdón, de corrupción, de omisiones, y si quieren pruebas de que ministros beneficiaban a los poderosos, aquí tienen una. Entonces, sí está para dar coraje, la verdad, este tema de que al final de cuentas, por la corrupción en el Poder Judicial que durante años protegió a Salinas Pliego, México está a punto de pagar 10,000 millones de pesos a este grupo de inversionistas. ¿Qué más dice la abogada? Bueno, que el daño debe ser reparado por el gobierno mexicano debido a que queda obligado por las reglas del Tratado de Libre Comercio. La periodista Montserrat Antúnez explica que si las administradoras de fondos de inversión, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partner, ganan este arbitraje, el gobierno de México efectivamente está obligado a indemnizarlos. Obligado. Ante este escenario, la abogada asegura que han buscado suspender el arbitraje, toda vez que en septiembre y en octubre del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta para mantener un diálogo con los acreedores de Estados Unidos, luego de que le solicitaron una reunión a través de una carta. Dice la abogada que se vio sorprendida cuando a finales del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los amparos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego con los que durante décadas evadió los impuestos al SAT. A ello se suma que en octubre del año pasado, un tribunal en materia civil con sede en la Ciudad de México revocó la sentencia del juez que protegió a TV Azteca para no pagar a los acreedores extranjeros. Pues imagínense, si llevas un caso donde señalas que el Poder Judicial ha defendido a Ricardo Salinas Pliego y por eso a los acreedores se les debe tantos millones, pues claro que esa cascada de topes a Ricardo Salinas Pliego pues resultó muy sorprendente. Digo, lo fue para todos ese momento del año pasado cuando la Corte empezó a decirle no y no y no a sus amparos, pues fue no solo histórico, fue hasta emocionante porque fueron golpes a la impunidad y a los privilegios. Entonces la abogada también cuenta que para ellos en Estados Unidos también fue una sorpresa. Al ser cuestionada sobre si la solicitud que realiza TV Azteca en México para un concurso mercantil impacta en su denuncia, Padgett dijo que pese a que este procedimiento puede avanzar en nuestro país, en tribunales de Estados Unidos continuarán su procedimiento conforme a respectivas leyes para llegar a ver el fin de este juicio. Detalló que se mantendría la obligación de TV Azteca de pagar la deuda en ese país y explica que Estados Unidos, pese a que una empresa se encuentre en concurso mercantil, los juicios en su contra no se suspenden y los procesos siguen su cauce. Entonces, aunque aquí en México TV Azteca ya pagó los impuestos que la Corte determinó, o sea, TV Azteca está libre. Quien sigue pagando a pagos chiquitos es Electra, pero TV Azteca salió libre con el primer pago que emitió Salinas, pero esto es un dato importante porque el proceso de concurso mercantil no impacta en el proceso de Estados Unidos. Eso también podría, en caso de que no se falle en contra del gobierno de México, pues también podría tener consecuencias muy, muy, muy adversas para TV Azteca, tanto incluso como que sea desmantelada. Ahí también habría que ver otras cuestiones, porque incluso cuando se declara el concurso mercantil, ahorita está en análisis, se analiza qué es lo que ocurre cuando el negocio parte de una concesión. Pues recordemos que TV Azteca nace o es parte de una concesión del espectro radioeléctrico de nuestro país. Entonces habría que ver ahí cuáles son las vías que se puedan tomar, pero este punto no es muy positivo para Televisión Azteca porque aquí pudo ya meterse a lo del concurso mercantil, parece que va a salir todo conforme lo planeó, pero el proceso en Estados Unidos continúa. Yo creo que este tema sí podría acelerar un poco esta posible reunión entre los deudores,
los acreedores, perdón, en Estados Unidos de TV Azteca con el gobierno de México. No sé si directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues sí tendría quizás el equipo encargado, quizás la Secretaría de Economía, ya reunirse rápidamente para detener el avance de ese escenario, de que México sea el que termine por pagar el costo de la corrupción de esa relación de Grupo Salinas y el Poder Judicial. Quizás ya también las tienen, pero de que algo tiene que ocurrir ahí, porque imagínense lo que sería ese escenario, que por un lado se hayan hecho muchos cambios en el Poder Judicial para que entre todas las cosas que se necesitaban cambiar, cambiara el tema de que los poderosos, los millonarios de este país, ya no pudieran salirse con la suya y tengan que cumplir con lo básico, que es el pago de impuestos. Se hizo toda una reforma, insisto, es para muchos temas. Una reforma al Poder Judicial fue para muchos temas, pero uno de los principales sí fue para ponerle altos a Ricardo Salinas Pliego, terminar con esa relación que tenía con el Poder Judicial que le permitió tantos años de impunidad. Entonces, imagínense que ya se logró esto, que ya la Corte dijo, tienes que pagar, que ya dio pagos, que tiene que dar 18 pagos mensuales puntuales. Pero el caso en Estados Unidos falla en contra del gobierno de México y que México tenga que pagar por la deuda de Salinas Pliego. La verdad sería muy desafortunado. O sea, yo sí creo que el gobierno de México, la Secretaría de Economía, tendría que ponerse a platicar rápidamente con este grupo que lleva el caso en Estados Unidos, porque, o sea, pues sería un ahorro para Salinas en ese caso. Entonces, pues esperemos que no ocurra, pero pues sí es un escenario muy posible.